epistaxis, ¿sí? Bueno, por definición, epistaxis es la hemorragia proveniente de las fosas nasales y o senos paranasales, ¿sí? Cualquier situación de sangrado que provenga de cualquiera de estos dos lugares, o de estos lugares, hablando de los senos paranasales, se denomina epistaxis. Eh, Epidemiológicamente es una urgencia común, es algo que nosotros lo vemos todos los días en la consulta diaria. eh, Se presenta más o menos en el 7 a 14% de la población general cada año y al menos el 60% de la población tiene o ha tenido algún episodio de sangrado nasal. Y de estos el 6 al 10% han requerido atención médica, ¿no? Por un tema estadístico, los hombres son los más afectados. Hay picos de incidencia entre los menores de 10 años y los mayores de 40 años por diferentes motivos que ahora vamos a ver, ¿no? Según, eh, vamos a ver algunas clasificaciones, según su etiología, las podemos dividir en causas locales, cuando se originan por patología netamente nasal, y causas generales, cuando en realidad hay causas extranasales, ¿no? Hematológicas, por ejemplo, ¿no? Y según su localización, nosotros podemos llamarlas epistaxis anteriores, posteriores y superiores, ¿no? Epistaxis anteriores son aquellas que provienen en general del plexo de Kieselbach, y las posteriores de la fenopalatina, y las superiores de la etmoidal en general anterior, ¿sí? Aunque algunos la clasifican solamente en anteriores y posteriores y proponen colocar a las superiores dentro de las posteriores, ¿sí? Por la gravedad de las mismas, ¿no? Y según su repercusión general se pueden dividir en leves, moderadas y graves, ¿no? Dentro de las causas locales, nosotros podemos mencionar causas traumáticas, inflamaciones o infecciones, como la sinusitis y especialmente las vestibulitis nasales, los cuerpos extraños, las varices septales, que por vasodilatación pueden sangrarse, lesiones tumorales, úlceras tróficas, simples o idiopáticas, causas postquirúrgicas, como los pacientes operados por ahí de septoplastía o de cirugía de senos paranasales, enfermedades específicas como la leishmaniasis, sífilis, lepra, micosis, etc. Entonces, eh, en general, cuando hablamos de epidemiología, mencionamos que hay un porcentaje de niños menores de 10 años con alta incidencia. En general se debe a que los niños suelen tener muchas veces problemas infecciosos de vestibulitis nasales que hacen que eh, la inflamación de la piel por contigüidad hacia la mucosa de la nariz genera una cierta edematización de la mucosa nasal, donde muchas veces hay lesiones varicosas que ante un proceso infeccioso rápidamente se genera un desgarro o una abertura de estas varices con un rápido sangrado. Entonces, nosotros cuando vemos un niño con un proceso de sangrado recurrente, lo primero que tenemos que ver, si bien son causas orgánicas y patologías hematológicas, es siempre descartar que no tenga un problema de una infección nasal o una vestibulitis, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos una patología pequeña tumoral que parece un pequeño granuloma o una angiomita, ¿sí? Estas son las vestibulitis nasales, ¿no? Los niños con un cuadro de piodermitis nasal que invade la parte interna de la fosa nasal y por continuidad las mucosas generan lesiones ulcerosas que rápidamente generan un sangrado de las varices, ¿no? Como causas generales podemos mencionar las enfermedades febriles, ¿no? Las enfermedades febriles que generan un aumento de la frecuencia cardíaca y vasodilatación periférica que hace que puedan rápidamente sangrar esos vasos, vasculopatías, la hipertensión arterial que está
dentro de uno de los factores de riesgo más importantes para las epistaxis posteriores, las enfermedades hemorrágicas, trastornos de la coagulación, ¿sí? Alcoholismos, enfermedades hepáticas y cirrosis, malnutrición, deficiencias vitamínicas, enfermedades hematológicas como las leucemias y las plaquetopenias. La mayoría de estas, ¿no? De las últimas en general, enfermedades hepáticas, malnutrición, alcoholismo, todos generan trastornos hepáticos que van a generar cierta deficiencia en la formación de ciertos factores de coagulación, ¿no? Y no nos olvidemos dentro de las causas locales que hemos mencionado, como patologías tumorales, no nos olvidemos de el famoso nasofibrangio juvenil, ¿no? Que es una causa no muy frecuente, pero sí bastante visible. Todos los años caen por lo menos uno o dos o tres pacientes al consultorio que nosotros vemos con una patología de este tipo, ¿no? El nasofibrangio juvenil es una patología eh, este, tumoral característica de los niños entre los 12 y los 18 años de edad, es exclusivo de los hombres, ¿no? Que genera obstrucción nasal, en general comienzan unilateralmente y luego evolucionan a un cuadro obstructivo bilateral, ¿sí? Con sangrados masivos importantes, ¿sí? Que pueden muchas veces hacer correr peligro la vida del paciente, ¿sí? En cuanto a la localización, tenemos que las epistasis anteriores, lo más común, lo más frecuente, son entre el 90 al 95% de las causas de epistaxis, suelen aparecer en la zona de Kieselbach, en el piso de cornete, y es más común en niños y adultos jóvenes, ¿no? Y las posteriores son originadas por la fenopalatina o sus ramas, y en general lo más común es de verlo en adultos o en adultos mayores, ¿no? Sabemos que la hipertensión arterial es uno de los factores condicionantes más importantes en este caso, ¿sí? Y cuando hablamos de las epistasis superiores, hablamos de las arterias hemoidales, generalmente la que sangra es la hemoidal anterior y suele ser de origen postraumático, ¿sí? Bien, acá tenemos una pequeña imagen, ¿no? De cómo es la irrigación de la nariz. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la nariz tiene una doble irrigación, tanto de parte de la carótida externa como parte de la carótida interna, ¿sí? La carótida interna, no se olviden que tiene como rama terminal la arteria oftálmica, ¿sí? Y esta oftálmica da estas arterias etmoidales, tanto anteriores como posteriores. Después tenemos la esfenopalatina, que es la encargada de la irrigación posterior de la nariz, que es rama terminal de la maxilar interna, la maxilar interna, rama terminal de la carótida externa, ¿sí? Y después tenemos las arterias, las palatinas o palatinas ascendentes, ¿no? Que son ramas de la arteria oftálmica, ¿sí? Entre otras, ¿no? La nariz tiene mucha irrigación, ¿sí? Y viene tanto de la carótida interna como de la externa. Según su repercusión general, podemos ver que pueden ser leves, en general se resuelven espontáneamente, moderadas, que necesitan para su solución algún tipo de tratamiento instrumental, y las graves son aquellas que comprometen la vida del paciente, ¿sí? Bien, ahora, es lógico que el diagnóstico del paciente con una epistaxis es un diagnóstico clínico, ¿no? Pero muchas veces vamos a ver a un paciente que viene quejándose de epistaxis recurrentes y que a lo mejor en este momento, cuando viene al consultorio, no presenta el cuadro de epistaxis. Entonces es importante preguntarle cómo empezó, cuándo empezó, ¿no? Si el paciente estaba acostado, si es un niño, por ejemplo, y estaba durmiendo, es muy probable que sea por un tema traumático de la nariz, ¿no? Si vemos que es un paciente que estuvo jugando al fútbol y se golpeó la nariz, o es un paciente adulto mayor que trabaja en la chacra, que está expuesto al sol, hay que ver cómo está su estado hemodinámico, si es hipertenso o no, hay que ver si es el primer episodio o es un episodio recurrente,
si tiene antecedentes de enfermedades previas, si ha tomado medicación previamente, si recibe aspirina o recibe algún tipo de anticoagulante, ¿no? Ya nos pasó hace poco un paciente en el hospital con insuficiencia renal crónica, que es un paciente que se dializa y que antes de la diálisis ellos siempre suelen darle heparina, ¿no? Y en los últimos días, cada vez que lo dializaban empezaba con un cuadro de hemorragia nasal y tuvimos que pedirle por favor que le cambien el tipo de anticoagulante porque el paciente no estaba con un tapón hacía 20 días que no se solucionaba el problema. Antecedentes traumáticos, algún antecedente de obstrucción nasal para descartar más que nada patologías tumorales, ¿no? Y como les dije, si es un paciente que se dializa, ¿no? Manejo hemodinámico, ¿no? Eh, es importante tratar de corregir las causas generales, ¿no? Si es un paciente hipertenso, tratar de corregir la hipertensión, si es un paciente con trastorno de coagulación, tratar de solucionar las mismas. Hay que hacer una evaluación visual rápida, ver si el sangrado es anterior o es posterior. Si yo veo que la sangre le gotea por la puntita de la nariz, ¿no? Por arriba, por la puntita, tengo que empezar a pensar que es un sangrado superior. Si veo que le sangra por el piso de la nariz hacia adelante, puedo pensar que es un sangrado anterior. Si veo que se le está sangrando por la boca permanentemente, si hay un chicoteo oral posterior, entonces tengo que pensar que es un sangrado posterior. Hay que más o menos estimar la cantidad de sangre perdida, hacer un equilibrio hemodinámico, ver cómo está la presión, la frecuencia cardíaca, si es necesario corregir la volemia, ¿sí? Esas cosas son importantes. Eh, Después, una vez que hacemos una evaluación general del paciente, nos vamos a lo que es la parte ya específicamente otorrinolaringológica, ¿no? Hacemos una rinoscopía anterior, si vemos que es un paciente que tiene coágulos, le hacemos sentar, que se suene la nariz o le aspiramos los coágulos. Si vemos que está sangrando un poco, le podemos colocar un algodón con lidocaína, con epinefrina, eh, eh, para tratar de vasocontraer alguna de las varices o arterias que puede estar sangrando. Por supuesto que si es una arteria de gran calibre, muchas veces no vamos a poder controlarlo con un algodón con adrenalina, sino que directamente vamos a tener que hacer un taponamiento, pero hay sangrados en general, la mayoría, que se pueden controlar con un poco de adrenalina para luego nosotros poder hacer una rinoscopía anterior con el microscopio, con un fibroscopio o en su defecto una rinoscopía posterior, ¿sí? Hay que hacer exámenes complementarios de ser necesarios, ¿no? eh, eh, Laboratorio fundamental, más que nada si es un paciente que tiene sangrado recurrente, ver cómo está su perfil de coagulación, y las imágenes en general cuando yo puedo sospechar de una patología de tipo tumoral, por supuesto, ¿no? O si tengo un paciente que sangra recurrentemente y la verdad es que no le encuentro el sitio de sangrado, eh, puedo pensar quizás en pedirle una tomografía o una resonancia o una angioresonancia para ver si hay alguna patología en algún seno paranasal que no se ve simplemente a través de una endoscopía nasal, ¿sí? Hacer diagnósticos diferenciales como un hematemesis y una hemoptisis. Y por supuesto que estos pacientes en general, cuando vienen con epistaxis masivas o graves, tienen que ser de manejo multidisciplinario, ¿no? Con medicina interna, con cardiología y por supuesto con hematología, ¿sí? En cuanto al tratamiento médico e instrumental de las epistaxis anteriores, ¿no? En general, dependiendo de la causa, cuando yo tengo pacientes que tienen problemas de sangrado recurrentes, por ejemplo, que presentan vestibulitis nasales, por esto más que nada por lo general en los niños, ¿no? Se suele colocar ungüento o cremas antibióticas que tengan corticoides y un antibiótico, y la verdad que en general andan bastante bien, ¿sí? Si vemos que es un paciente que sangra y que tiene trastorno de coagulación, se le puede agregar un poco de vitamina K o ácido tranexánico hasta que lo pueda evaluar el hematólogo. Y si vemos que es un paciente que a pesar de los tratamientos tópicos, con cremas, con antibióticos, no ha parado el sangrado, podemos pensar quizás en hacer una cauterización con sustancias químicas como el ácido tricloroacético o el nitrato de plata, pero en general estos cuando son sangrados en napa,
pequeñas varices, ¿no? Pero en realidad, cuando yo tengo un paciente que tiene varices arteriales, perdón, varices importantes venosas o sangrados arteriales anteriores, ¿no? De gran calibre, ni el ácido tricloroacético o el nitrato de plata le van a ser efectivos. Ahí lo único que queda es, si estoy ante una situación de emergencia, es usar el galvanocauterio, que también anda bien, pero que es un equipo que ya últimamente ha quedado en el olvido, es hacer una electrocauterización con una pinza bipolar, ¿sí? O en su defecto un taponamiento anterior con gasa vaselinada o con material reabsorbible o con esponjas expandibles, ¿sí? Y en el peor de los casos, ¿no? Si tengo enfermedades telangiectáxicas hereditarias, hacer un tratamiento con láser o una embolización dirigida por angiografía en casos especiales cuando tengo patologías tumorales, por ejemplo, ¿no? Como un hemangioma o un nasofibroangioma, que no los puedo directamente operar directamente, ¿no? Hay que primero hacer una embolización previa, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de taponamiento anterior, por ejemplo, a veces usamos material reabsorbible como el hemocolágeno, ¿no? El hemocolágeno es una esponja que se absorbe, que se reabsorbe que en el curso de los días y que en general la usamos mucho, más que nada en pacientes que tienen sangrados en napa con problemas de plaquetopenia, que no lo puedes andar cauterizando a cada rato, sino que le haces un taponamiento nasal, y después de que le haces el taponamiento nasal, cuando lo sacas vuelve a sangrar. ¿Por qué? Porque tiene defectos en la hemostasia por las plaquetas, entonces rápidamente sangra. Uno le puede colocar un hemocolágeno, una esponja reabsorbible que anda bastante bien y que se reabsorbe solo, ¿no? Después tenemos las esponjas expandibles, ¿no? Que pueden ser así de simples o puede ser que tienen tubos para que el paciente pueda respirar, lo colocas adentro de la nariz y con la misma sangre, o con cloruro o con un antibiótico, como por ejemplo con la ceftriaxona, eh, puede, digamos, solucionarse el problema, ¿no? Eh, y acá me falta se me borró una diapositiva, que es el taponamiento con gasa vaselinada, ¿no? Bueno, el taponamiento con gasa vaselinada, sí, anterior, siempre hay que hacerlo comenzando por el piso de la fosa nasal hasta lo más posterior que ustedes puedan, ¿no? Por el piso y luego ir rellenando desde el piso hacia arriba de la nariz, ¿sí? En general hay que poner gasa vaselinada o con glicerina para evitar que cuando uno retira el tapón, la mucosa se desgarre, ¿no? Y pueda sangrar nuevamente. Inclusive estos tapones los dejamos en general por unas 72 horas como mínimo. Uno le puede agregar un tratamiento antibiótico paralelo, para evitar que la gasa se infecte o la gasa infecte las fosas nasales y los senos paranasales. Le podemos agregar, no sé, una amoxicilina, un amoxiclavulánico, o una cipro, una levofloxacina vía oral, este, y le podemos dar un antihistamínico como una loratadina o una cetirizina para evitar los estornudos, y paralelamente ver si necesita algún tipo de tratamiento coadyuvante como algún este, eh, ácido tranexánico, por ejemplo, vitamina K, para ayudar un poco a que haga su trombo y pueda coagular la sangre en la zona, ¿no? En general son pacientes que como tienen un taponamiento anterior y son sangrados entre leve a moderados, solemos enviarlos a su casa, ¿no? Y en 72 horas les retiramos el taponamiento, ¿sí? En caso de no haberlo solucionado ni con las cremas, ni con el nitrato, ni con el electro, ¿no? Y después tenemos el tratamiento instrumental de las epistaxis posteriores, porque las epistaxis posteriores no las podemos manejar ni con cremitas, ni con ácido tricloroacético, ni con hidrato de plata, ¿sí? Son hemorragias bastante importantes y suele ser un tratamiento con taponamiento o un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Y el tratamiento con taponamiento se debe hacer siempre antero-posterior, ¿sí? Que puede ser con sonda de doble balón, con una Foley, que es lo más rápido, lo más práctico, lo más económico, o con un pack de gasa, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos una sonda de doble balón, fantástico.
¿sí? Pero no es fácil de conseguir en el mercado. Creo que tienen un costo de aproximadamente 65 o de $80, ¿sí? Y lo que se hace es colocar la sonda de doble balón, así como está, ¿no? Hasta el fondo de la nariz, y una vez que lo colocamos al fondo, rellenamos primero el globo con 10 centímetros cúbicos de agua destilada o de agua de la canilla en su defecto, pero no con cloruro, porque el cloruro se cristaliza dentro y después no lo podemos sacar. Y una vez que insuflamos este balón, lo traccionamos hacia el cabo para que pueda quedar enclavado y luego rellenamos la segunda bolsa con aproximadamente 30 centímetros cúbicos igual de agua destilada o de agua del caño, ¿sí? Y queda así más o menos de esta manera. Se coloca la sonda, se infla primero el posterior, luego el anterior y se fija. Podemos poner una gasita acá para evitar que se esté moviendo permanentemente, ¿sí? Bien, pero no siempre tenemos esto. Lo que casi siempre tenemos a mano en una guardia es una sonda Foley, ¿sí? Que puede ser una sonda Foley 12 o 14, dependiendo de la cara del paciente. Y lo que se hace es lo mismo, introducir la sonda hasta el fondo de la nariz. Nosotros tenemos que ver que la sondita más o menos esté a la altura de la campanita, de la úvula, y una vez que la vemos ahí, la insuflamos con 10 o 12 centímetros cúbicos igual de agua destilada, y luego traccionamos hasta enclavarla en la coana. Una vez que queda enclavada en la cual y nosotros vemos que automáticamente paró el sangrado, ¿sí? Rellenamos toda la cavidad, ¿sí? Con gasa vaserinada, tal como se comienza a ver acá, ¿sí? Y se hace un taponamiento antero-posterior. Luego se fija acá con una gasita, con un esparadrapo, la sonda Foley. Y después tenemos la sonda o el taponamiento antero-posterior, ¿sí? Con gasa, que en realidad no es algo que lo usemos a menudo, no hay mucha gente que lo haga, ¿sí? Yo tuve la posibilidad de aprenderlo, y en realidad me ha sido muy útil en pacientes con patologías tumorales posteriores o de cabo faringeo, ¿sí? Porque estos pacientes con estas patologías tumorales posteriores, la sonda Foley no lo para, ¿sí? En cambio, el pack de gasa tú lo llenas el cabum o la cobana y te hace una buena hemostasia, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos en estos casos? Primero se comienza colocando una sondita Nelaton, como ven acá, se coloca la sonda Nelaton hasta el fondo de la nariz y con una pincita o con una Kelly larga la sacamos por la boca, ¿sí? De esta forma, o una sonda K30, la colocamos y la pasamos por la boca. Una vez que sacamos la sondita parcialmente por la boca, no toda, y vemos la puntita, en esa puntita nosotros atamos un paquete de gasa de más o menos 2 por 2,5 centímetros con dos hilos en la punta, ¿sí? Y un hilo que está colgando suelto. Tiene tres hilos, dos adelante y uno posterior. Entonces los dos hilos de adelante los amarramos en la puntita de la sondita y vamos empujando desde la boca la gasita, ¿sí? Y vamos tirando desde la nariz la sonda, cosa que la sonda tracciona desde la nariz a la gasa que vamos introduciendo por la boca hasta impactarla con el dedo, ¿sí? En la coana, como se ve acá, ¿sí? Una vez que impactamos la gasa en la coana, rellenamos toda la cavidad nasal con gasa, ¿sí? Y fijamos acá con otra gasa el hilo, el paciente, ¿sí? Eh, por supuesto que para hacer esto al paciente tiene que estar sedado, tenemos que ponerle un diazepam porque si no, no lo tolera. Más este tipo de taponamientos posteriores, ¿no? Eh, por supuesto que estos son pacientes en general complejos que necesitan estar hospitalizados, ¿sí? Con tratamiento antibiótico, con su vía, ¿sí? Son pacientes que hay que
estar permanentemente con un manejo multidisciplinario, como les dije, con medicina interna, este, ver si hay factor de problema de coagulación, pasarles ácido tranexánico endovenoso, ¿sí? Y lo que hacemos más o menos es a las 72 horas empezar a des- desinflar el globo posterior, el que está en la coana, ¿sí? Este, y lo esperamos 24 horas ahí. Si vemos que al día siguiente eso ya no sangró, retiramos ya todo el taponamiento, sea con el doble balón o sea con la sonda Foley, ¿sí? Y la gasa, hacemos lo mismo, pero en general lo dejamos entre 3 a 5 días, ¿sí? Y podemos remojarla y remojándola con cloruro de sodio antes de retirarla por la boca. El hilo que se deja por la boca es para jalarlo, jalar la gasa por la boca y sacarla por la boca, ¿sí? Y el tratamiento quirúrgico en general lo hacemos o lo dejamos con indicación para pacientes añosos, ¿no? Donde el riesgo de taponamiento prolongado provoca hipoxia, hipercapnia, excitación, depresión o complicaciones endocrinales. Así como lo ven, yo tuve la oportunidad de ver un paciente adulto mayor de 86 años, recuerdo, con un taponamiento posterior por una epistaxis posterior, que desgraciadamente es una depresión respiratoria y en menos de 24 horas, ¿no? Entonces, estos pacientes añosos, en general, es recomendable el tratamiento quirúrgico, ¿no? Ante el fracaso de taponamientos correctamente realizados, epistasis recidivantes de 2 o más episodios severos en los últimos años, compromiso hemodinámico severo, donde la urgencia puede excitar al paciente y descompensar. Y dentro de los tratamientos quirúrgicos posteriores y superiores, lo que más comúnmente se hace es la electrocoagulación de la esfenopalatina por vía endoscópica. Antiguamente se hacía la ligadura de la maxilar interna y sus ramas terminales por fosa pterigomaxilar por vía transantral, haciendo una cirugía de Cadwell-Look, ¿no? Se abría el seno maxilar, se le abría la cara al paciente, se rompía la pared anterior del seno, y luego la posterior, y se hacía la ligadura. Esto ya pues, prácticamente no se hace, ¿no? Salvo casos extremos donde no hay forma de controlar la esfenopalatina por vía endoscópica, ¿no? Y lo mismo por la arteria hemorroidal anterior, ¿no? Se hace también por electrocoagulación endoscópica, ¿sí? Y la ligadura de la hemorroidal anterior por vía transolitaria externa cuando no se puede encontrar la arteria. El bloqueo de la fosa palatina, la ligadura de la carótida externa en cuello. Es algo raro de hacer esto, pero creo que una o dos veces tuvimos que pedir el apoyo de cirugía de cabeza y cuello para un paciente con nasofibrangioma que no podía ir a Lima, para una embolización, para un tratamiento quirúrgico. Y bueno, el paciente, la verdad que se iba a ir a su pueblo, dijo, mi hijo se muere en mi pueblo, yo no tengo dinero. No tuvimos más opción que hablar con cabeza y cuello para que haya una ligadura en la carótida externa para poder operarlo, ¿no? Y bueno, por suerte anduvo bastante bien, pero son casos excepcionales, ¿no? Bien, bueno, eh, eso es todo con respecto a las epistaxis. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Soy todo oído. Doctor, disculpe, tengo una consulta, pero Dime, Mariana. es por un tema del foro, del módulo S11. La duda Ajá. era porque yo consulté y recién he consultado y me indicaron de que usted estaba a cargo de ese foro, pero no sé si al final se activó o no, porque cuando yo revisé dentro de la semana indicada, no se aperturaba para respuestas para mi grupo. El, Somos sección M23, me parece. Y creo que sí se había aperturado para el grupo de Beatriz, pero ahora en el aula no salen ni las respuestas de ellos, y solamente ha quedado lo del grupo A, que fue de la primera rotación. Entonces, la pregunta era si ese foro al final ya no se considera. Si no se considera, les van a poner cero.
Es que no se habilitó para nosotros. Yo voy a preguntar, porque la verdad es que no entiendo Porque yo he porque no se consultado habilita. con la delegada del otro grupo y me Ajá. indica de que ellas habían enviado, porque en ese entonces se les había aperturado. Cuando me avisa eso, yo había revisado, entré a revisar y no se habilitó para nosotros. Entonces yo dije, bueno, me imagino que estará a cargo el doctor Alejandro de nuestro grupo de práctica, pero recién he consultado también por otros dos foros que eran del doctor Alejandro y me dice de que el foro 11 de módulo 3 estaba a cargo suyo. Cuando el Y foro se ahora habilita, he revisado, he vuelto a revisar, claro, he vuelto a revisar y no sale grupo B, solamente ha quedado lo del grupo A, que fue la primera rotación de ese foro. ok. Entonces, Bueno, como no yo se te digo una habilitó para cosa. nosotros, Bien, dígame. cuando el foro se habilita para la segunda rotación, no se habilita para el grupo A o para el grupo B, ¿sí? Si es que no se habilitó para ustedes, yo voy a preguntar porque eso no tendría por qué ser así, ¿sí? Si es que no se habilitó para ustedes, yo voy a tener que volver a habilitarlo para ustedes, ¿ya? Ahora, Ya. si es que se habilitó para ustedes y ustedes no contestaron, entonces probablemente van a tener la nota que corresponde, pero eh, eh, si es que es un tema del sistema, bueno, tendría que volver a aperturarse para que ustedes puedan contestar. ¿Ya? Yo me comprometí hoy con la delegada del grupo que está conmigo, que a la noche iba a revisar ese tema para ver qué es lo que ha pasado, porque no se habilitó supuestamente para ustedes. ¿Ya? Sí, Eso yo porque lo voy mire, a... le comento, hoy día viendo lo de los otros dos foros, nos dimos cuenta con el doctor Alejandro de que estaba fallando el aula en el tema de la fecha límite y la fecha de entrega, que lo consideraba la misma fecha, tanto de apertura como la de cierre, porque para hoy día teníamos un foro que se aperturaba hoy y cerraba hoy. Entonces, a las finales, por ejemplo, en ese caso, lo modificó y ya colocó otra vez segunda rotación para que se vuelva a actualizar, porque no salía ni para responder. Y Hola. cambió la fecha de las dos, lo de apertura y cierre, para la misma fecha. O sea, no sé si, no recuerdo si dice fecha de apertura o fecha de entrega. Y Que vuelvan a haber resangrado posterior al tratamiento, o ya no. Y todo es posible en esta vida. Sí, ¿verdad? Sí. Y, a ver, en realidad cuando uno las cauteriza bien, ya no tendría por qué sangrar, ¿no? Pero en los primeros días puede ser que hay algún sangrado leve por la caída de la costra, porque queda una herida, ¿sí? Queda como una pequeña úlcera que si la costra se cae antes de los 7 días puede haber un pequeño sangrado, lo cual uno tiene que advertirle al paciente, ¿ya? Ahora, ya después ya no tendría por qué sangrar salvo que esté mal cauterizado o que no hayas visto alguna parte de la arteria que está todavía ahí activa. Pero ya si después sangra dentro de 2 o 3 años, no, pues eso generalmente es por una recanalización de la varice de la vena o de la arteria por un sitio paralelo a ese, ¿no? Que no tiene nada que ver con tu acto médico, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, chicos, yo